Muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende del momento en el que vean este video. Vamos a trabajar un nuevo ejercicio dentro de lo que es la cursada de Ofimática 2020. Bien, las últimas clases estuvimos trabajando con informes. Hoy vamos a empezar con una base de datos en blanco para explicar algunos conceptos. Vamos a poner el nombre del archivo importar. ¿Sí? Vamos a crear esta forma. Vamos a elegir que lo queremos guardar dentro de, en este caso, el curso de Access que habíamos creado. Le damos a aceptar y crear. Una vez que estemos aquí, eh, la idea es trabajar con lo que serían en este caso datos externos. Para eso tenemos que ver de generar una importación. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos opciones de datos de origen, de dónde quiero recibir esos archivos. Vamos a trabajar, yo bueno, en este caso hice el ejemplo de descargar un archivo HTML para hacer la prueba. Vamos a decir que este es un archivo HTML. Vamos a buscar el mismo. En este caso lo puse dentro de curso de Access y en este caso es este documento. Fíjense en HTML. Siendo lo que es HTML, vemos que es un tipo de lenguaje llamado marcado extensible o lenguaje de marcas extensibles que permite identificar, bueno, para que lo vean, es de esta forma. El lenguaje HTML es un lenguaje que podemos visualizar en cualquier sistema operativo, en este lenguaje, mejor dicho, en este tipo de formato de texto, de datos, y muchos de estos surge a partir de que en ciertos tiempos, en épocas, habían distintos tipos de sistemas operativos que no podían leer todos los archivos porque estaban en distintos programas. Entonces se utiliza mucho lo que es HTML, pasar, por ejemplo, datos a HTML y después, dependiendo del programa que uno tenga, lo abres desde el HTML para poder utilizar. En este caso, este es un ejemplo de descarga de ciertos datos. Lo vamos a abrir. Aquí entonces yo lo descargué. Y lo voy a abrir con HTML. Sí, fíjense acá me dice qué formato es, HTML. Le doy en abrir. Fíjense, me dice que el nombre de archivo y los datos de origen se importarán en una nueva tabla. Vamos a darle a aceptar. Y nos dice si queremos generar también, además de la tabla, la estructura solamente, estructuras y datos, anexar datos y tablas existentes. Vamos a decir que vamos a aceptar directamente, que quede de esta forma. Desea guardar estos pasos de importación. Esto le permitiría repetir rápidamente la operación sin utilizar el asistente. En este caso lo voy a cerrar, le voy a decir que no. Y fíjense, ya me da directamente las distintas tablas, además de la tabla 1 que la vamos a eliminar, que es la que ya teníamos en principio. Perdón, acá tengo que eliminar, primero tengo que cerrar y ahora sí ya la puedo eliminar. Ahora se eliminó. Bien. Si yo me fijo, eh, no tengo nada, pero si tuviera datos, los podría ir visualizando de forma HTML. ¿Sí? Vamos a importar. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar, guardar como. Voy a decir que sí. Se cierran los objetos y ahora sí. Vamos a importar. HTML, perdón, HTML, eh, importación, de importación. ¿Sí? Vamos a guardar, en este caso dentro del curso, y bueno, dejamos guardado. Vamos a abrir una nueva base de datos. Vamos a decir Excel. Y
Vamos a dejar, digamos, esto dentro del curso de Access. Vamos a hacer un clic y le vamos a dar en aceptar. Vamos a crear, vamos a datos externos, nuevo origen desde archivo Excel. Vamos a ver, fíjense que acá nos da tres opciones: importar el origen de los datos en una tabla nueva de la base de datos, anexar la copia al registro de tablas, vincular el origen. Antes de esto voy a cerrar esto, voy a cerrar. Y ahora sí voy a, en este caso, importar. Voy a traer desde afuera hacia Access, pero desde, esta es la actividad que ustedes van a tener que utilizar a partir de uno de los archivos que hayan utilizado anteriormente de Excel. Vamos a ver algunos de los cuales, perdón, vamos a Excel, vamos a la carpeta de Excel y vamos a ver algunos de los archivos que que ya hayamos trabajado en algún momento. Digamos uno de los más... El 37. No, el 37 editado. Vamos a abrir. Dice, importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos. Si la tabla especificada no existe, Access la creará. Bien. Y Access puede sobreescribir el contenido de datos importados. Los cambios realizados en los datos de origen no reflejan en la base de datos. Bien, le damos a aceptar. Nos dice al respecto que queremos mostrar la hoja de trabajo o mostrar los rangos con nombre. Mostrar hoja de trabajo, fíjense en la base de datos, tabla de gráfico y la dashboard, que es lo último que habíamos hecho. Vamos a poner tabla de gráficos y datos, siguiente, y siguiente. Fíjense en acá me dice qué nombre de campo va a tener como base. En este caso vamos a dejar marca, ¿sí? Siguiente. Permitirle a Access agregar la clave principal o elegir una clave principal. Por ejemplo, en el caso de marcas, sería marcas. Tenemos ya entonces tabla de gráficos y datos. Finalizamos. Vamos a ver, de cerrar. Entonces automáticamente tenemos ya nuestra tabla de gráficos, ¿sí? Ustedes se fijan con los valores que hemos traído. Vamos a hacer un clic, doble clic aquí. Ya estaba bien. Bueno, por ejemplo acá tenemos suma de cantidad, suma total, marcas y podremos generar más importación de ese mismo archivo. Vamos a examinar. Vamos con el caso del ejercicio 37, editado, abrir, aceptar. Vamos con BD, siguiente. Siguiente. En este caso, nombre del campo. Acá si lo quieren cambiar, le pueden cambiar. En este caso vamos a poner productos. Vamos a dejar que Access elija la clave principal. No, vamos a poner también IDE. En este caso vamos a elegir clave principal. Va a ser de campo 1. No, producto directamente. Vamos a la siguiente. Finalizar. Vamos a aceptar. Cerrar. Fíjense, entonces tenemos ahora ya nuestra siguiente tabla que la podemos utilizar para trabajar como base de datos. ¿Sí? Vamos a ver. Cuando ustedes se ponen entre una columna y la otra, pueden ir corrigiendo automáticamente la distancia, ¿sí? Para que quede de esta forma. Fíjense.
Entonces tenemos la tabla BD de base de datos y después tenemos la tabla llamada tabla gráficos y datos. Bien, la idea entonces será que vean ustedes cómo poder importar, ya sea desde un formato HTML, también además de HTML pueden hacerlo de HML, pueden hacerlo de un HTML, que es una página de internet, un formato de página de internet, o archivo de texto también. Puede ser a partir de una base de datos como la SQL Servers, que es de Windows, y otro tipo de base de datos como la Azure, o archivo de base de base. Son otros tipos de programas relacionados con bases de datos. Fíjense en otros orígenes, carpetas de Outlook, de correo y demás. Bien, y después me fijo si tengo importaciones guardadas o exportaciones, las puedo utilizar. Esto para tener en cuenta. Una vez que imaginemos que ya tenemos esto terminado, vamos a guardar como. Bien, en este caso voy a volver de nuevo atrás, voy a guardar y cerrar, guardar y cerrar. Y ahora sí voy a volver nuevamente a guardar como. Le digo que esto se va a llamar importación desde Excel. Dentro de Access. Lo guardo y quedaría en este caso para utilizar esta base de datos. Bueno, vamos a generar a partir, vamos a abrir, en este caso, este archivo, se llama tecnología, que utilizamos en algún momento. Vamos a aceptar para ver las tablas, herramientas de inventario. Bueno, acá fíjense, yo tengo una base de datos y esto lo voy a exportar. Lo voy a exportar a Excel. Voy de nuevo en datos externos. Fíjense que lo puedo pasar a HTML, PDF. Vamos en principio, a un formato de Excel. Exportar datos con formato de diseño o no. Fíjense, esto depende de ustedes. Especifique las opciones de exportación. Para que se pueda después obtener de la mejor forma la información, la puedo generar dándole que sí, exportar datos con formato y diseño. Y después abrir el archivo de destino al finalizar la operación de exportación. Digamos que sí también. Para ver cómo queda. Fíjense, me dice qué tipo de formato del archivo va a pasar. Es un XLSX, que es de Excel. El nombre del archivo, inventario XLSX. Le digo que esto se va a guardar. A ver, aquí me están diciendo que se guardaría en curso Excel. No, quisiera que sea en Access para que quede como ejemplo. Le digo que sí. Inventario de exportación. Le doy en guardar y en aceptar. Bien, fíjense, pasamos el archivo que teníamos en Excel a lo que teníamos en Access a Excel. Quedaría entonces con sus respectivos columnas, categorías, unidades, fecha, todo. Hicimos un pasaje de lo que está en este caso, un formato de base de datos a una planilla de cálculo. Ahora, hay una situación que quiero que tengan en cuenta. Muchos quieren que Access quede combinado con Excel. Que al trabajar con planilla de cálculo, esto también sea una base de datos. Posiblemente en el futuro desaparezca Access y solamente quede Excel como planilla de cálculo y también como base de datos. Eso para tener en cuenta. Bien, la actividad entonces es que ustedes puedan pasar un ejemplo de exportación. No les voy a decir de importar, pero sí que exporten un archivo de los cuales ustedes ya hayan trabajado anteriormente. Por ejemplo, de Excel, uno de los ejercicios que ya ustedes hayan trabajado, eligen uno,
Y a partir de ese ejercicio van a abrir un archivo nuevo, van a la base de datos y después van a ir a datos externos y van a abrir perdón, antes de todo van a abrir, eh, van a importar el archivo, ¿sí?, que tienen ustedes. Perdón, ya que estamos, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Importar, sí lo van a importar también. Iba a decir que no importan, pero sí que ya que tenemos archivos hechos en Excel, importen un archivo de Excel a Access. Y de los que ya trabajamos anteriormente, lo que hicieron ya en Access, ¿sí? Por ejemplo, me fijo ahora mismo, voy a Access, por ejemplo, el 41, el 45, los ejercicios que vamos trabajando hasta el momento, ustedes tranquilamente lo pueden lo pueden usar. Lo abren al archivo en Access y luego lo exportan a Excel y después ese archivo exportado me lo van a mandar a mí, al importado y al exportado. Sería como actividad. Yo les voy a dejar las consignas en la plataforma. Entonces, una de las consignas es exportar un archivo hecho en Access anteriormente a Excel y importar un archivo de Excel, que ustedes ya han trabajado en la etapa de Excel, a Access. Esas importaciones que ustedes hagan y esa exportación me la van a mandar como actividad y van a poner, cuando guarden el archivo, ¿sí?, ustedes le van a poner actividad 48, 47 si no me equivoco, de exportación. O no, directamente ponen la actividad ejercicio 47, por ejemplo, 48 si no me equivoco, y listo, yo voy a saber qué es el ejercicio. Y 48-2 para el de la exportación. Van a ser dos ejercicios que me van a tener que mandar. El de importación y el de exportación. Bien, yo creo que con esto sería todo, ¿sí?, por ahora, de cómo trabajar con datos externos, importando y exportando. Vimos dos formatos solamente, el XML y el de Excel. Podríamos seguir viendo más, pero la idea es que más o menos quede claro la idea esta de exportar o importar de datos externos. Estaremos en contacto. Saludos. Estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.